Metalúrgico de La Oroya. Promoviendo el desarrollo industrial y comercial de la región central y del país, generando importantes divisas a la nación. Circuito de zinc. El circuito está conformado por las siguientes plantas: tostadores, lixiviación, casa de celdas, fusión y moldeo, tratamiento de residuos, cadmio, indio y ácido sulfúrico. Tostadores de zinc. Anualmente 160.000 toneladas métricas de concentrados de zinc provenientes de las concentradoras de Paraxia y Martúnel de nuestra empresa, y cuya mezcla promedia una ley de 52% de zinc, son procesados en 3 tostadores de cama fluida y 1 de cama turbulenta. Existen 2 líneas de perdigonación para preparar la alimentación a los tostadores de cama fluida. La temperatura de operación se mantiene entre 960 y 980 grados centígrados, regulando la alimentación de perdigones y de aire desde un panel de control. Las reacciones que se producen son de oxidación de los sulfuros contenidos en los concentrados por la acción de oxígeno del aire inyectado por compresoras a los tostadores, siendo dichas reacciones exotérmicas. Al tostador de cama turbulenta los concentrados son alimentados directamente por medio de una paja de alta velocidad y el aire necesario para las reacciones es insuflado a través de los inyectores por una compresora. La temperatura de operación varía entre 940 y 950 grados centígrados. Los controles necesarios para el funcionamiento de este tostador se realizan desde un panel central. El producto de los tostadores es la calcina, compuesta principalmente por óxido de zinc y un complejo oxidado de fierro y zinc denominado ferrita. Además contiene porcentajes menores de sulfato de zinc y azufre como sulfuro. El calor de los gases tostadores de cama fluida se emplea para producir vapor en calderos de calor residual, y los gases son enviados a la planta de Cottrell central para recuperar la calcina fina. Mientras que el calor de los gases del tostador de cama turbulenta es utilizado para producir vapor en un caldero de flujo forzado. Y los gases sulfurosos de este tostador son procesados en una planta para producir ácido sulfúrico concentrado de 98,5% y oleum de 105%, utilizando el proceso de contacto. La planta tiene una capacidad de producción de 55.000 toneladas métricas por año. Lixiviación. La calcina gruesa proveniente de los tostadores de cama fluida es molida y mezclada con la calcina del tostador de cama turbulenta y la calcina recuperada en Cottrell central, antes de ser reenviada al proceso de lixiviación, el que se realiza en tanques reactores. En esta etapa el óxido de zinc, contenido en la calcina, es convertido a sulfato de zinc por acción del ácido sulfúrico libre de electrolito gastado, el que se emplea como lixiviante. El fierro solubilizado en esta etapa se oxida con dióxido de manganeso para luego ser precipitado como hidróxido. Algunas impurezas como el arsénico y el antimonio coprecipitan con la gel de fierro. La pulpa lixiviada obtenida está compuesta por la solución de sulfato de zinc impura y un residuo compuesto en mayor porcentaje por las ferritas, las que son insolubles en esta etapa de lixiviación neutra. Anteriormente este proceso se realizaba por tandas. Actualmente se utiliza el proceso continuo. Para la separación de las fases sólida y líquida de la pulpa lixiviada se utiliza 3 espesadores y 4 filtros rotatorios al vacío, conformando una batería de sedimentación y lavado del residuo en contracorriente, separándose la solución impura del residuo. Purificación. La solución impura es procesada en la etapa de purificación en tanques reactores, utilizando polvo de zinc para cementar impurezas como cobre, cadmio, arsénico, antimonio y otros elementos. Luego es filtrada separándose la solución purificada de sulfato de zinc y un residuo que es procesado en la planta de cadmio. La solución pura es mezclada con electrolito gastado para componer el electrolito que se alimenta a las celdas de electrodeposición. Casa de celdas. La casa de celdas lo constituyen 18 bloques con 20 celdas cada uno.
Cada celda tiene 30 cátodos de aluminio y 31 ánodos de una aleación plomo-plata. El amperaje de operación es de 22.500 amperios con un voltaje de 3,5 voltios por celda y una densidad de corriente de 640 amperios por metro cuadrado. Durante la electrólisis, el zinc contenido en el electrolito es depositado en los cátodos de aluminio y se regenera ácido sulfúrico. Las cosechas de los cátodos de zinc refinados se realizan cada 16 horas. Fusión y moldeo. Los cátodos de zinc son fundidos en un horno eléctrico de baja inducción. El metal líquido es moldeado en barras de 25 kilogramos. La pureza del zinc refinado es de 99,997% y la capacidad de la refinería es de 70.000 toneladas métricas por año. Ya, buenos días. A ver quiénes están por ahí. Hola. Ahora sí quisiera que conversen un poco porque esta es una de las últimas clases y ya no quiero leer mucho. Hola, hola. Vamos a ampliar un poquito esto a ver qué estoy viendo. Ahora sí. Hoy día es prácticamente la última clase o la penúltima, depende de ustedes, porque la próxima clase o hay un repaso o hay una clase, depende de ustedes. Y el examen, en realidad, que yo no le doy mucha importancia, sería de aquí a 2 semanas, ¿no? El examen final. El tema de hoy es recursos naturales, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de muchos recursos. El único recurso de que vamos a hablar es de los minerales. Nosotros podemos hablar de la tierra, del agua, de los combustibles que tenemos, pero los minerales ahorita, en estos momentos, son prácticamente la mayor fuente de ingresos de nuestro país. Y ahora que están tan caros, más dinero tenemos. Entonces están en auge todas esas profesiones de ingeniería de minas, ingeniería metalúrgica, industrial, geología, química y todo lo que tiene que ver con ingenierías. Vamos a estudiar entonces hoy día, eh, dentro de los recursos naturales, a nuestros minerales que tenemos, ¿no? O sea, tiene que ver con metalurgia, ingeniería metalúrgica. ¿De qué se trata? Vamos a ver de dónde se obtienen nuestros metales a partir de los minerales y cómo es que se obtiene. Inicialmente o anteriormente, hace unos 50, 60 años, nosotros teníamos minerales. Lo único que hacíamos era ir a un cerro, poner dinamita, sacar las piedras, lo llevamos a los triturábamos, achicábamos las piedras, después lo metíamos a unos molinos y lo hacíamos polvo, y así como estaba lo vendíamos, ¿no? O sea, ni siquiera lo concentrábamos. Vendíamos un montón de minerales así, de tal manera de que era prácticamente un trabajo muy fácil, ¿no? Solamente romper piedras y llevarlo a un barco para que se lo lleven a Europa, a Japón o a cualquier sitio. Pero ahora no, ahora estamos haciendo ya un poco más industrializado. Estamos concentrando minerales y en algunos casos estamos produciendo metales. Los minerales, por ejemplo, en este caso que vamos a hacer un ejemplo, de zinc. Antes, hace unos 30, 40 años, sí hemos concentrado el zinc por medio de flotación, que vamos a ver qué cosa es, y obteníamos más o menos un porcentaje de zinc de 46%, y así lo vendíamos, así como concentrado, y costaba más o menos, o nos pagaban $80 por tonelada, ¿no? Imagínense, un cerro de mineral del tamaño de un auto, por ejemplo, costaba $80. Pero ahora una tonelada de zinc vale $1.200, o sea 15 veces más, ¿no? El precio, simplemente porque hemos industrializado. Por supuesto que para eso tenemos pues que tener toda una refinería, ¿no? Toda una planta que produzca zinc desde los minerales hasta el zinc al 99,99%, como vieron en el video. En la Oroya ustedes han visto un video de una planta vieja, o sea, plantas son de los años 1920, 1930, pero ahora acá en Lima hay plantas más modernas, ¿no? De los años 80, por ejemplo, 80, 90.
Ya no es que sacan el cátodo de zinc con la mano y con una martilladora, no, ahora todo es prácticamente como robots, ¿no? Agarran, sacan y lo meten por ahí, lo meten por allá. Todo es mecanizado, ¿no? Ya no se necesitan muchos trabajadores. Pero a pesar de eso, tenemos, creo que en Cajamarquilla, en Lima, como 2.000 trabajadores que tienen que ver con la producción de zinc. Y en cuanto a mineralogía o en cuanto a las minas, hay bastante trabajo, desde las personas que son secretarios o los administrativos, seguridad y todo eso, hasta los que son ingenieros, hasta los que son de repente supervisores, los obreros y todo eso, ¿no? Los que cocinan, porque son como centros, las minas son prácticamente como si fueran unos campamentos, ¿no? No están, generalmente no están en una ciudad. Por eso es que es importantísima la mineralogía, o la metalurgia en este caso. Vamos a ver de qué se trata, a ver nuestro tema de hoy día y vamos a ver algunos videitos chiquititos que les he preparado. Ah, creo que este no es, a ver. Ah, aquí estamos. Ya, estamos en la semana 7, 3 de diciembre, ya que habría. Metalurgia es uno de los recursos naturales, o sea, la utilización de los minerales para producir metales y transformarlos en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en aleaciones o de repente venderlos como metales, ¿no? Esto vamos a pasarlo rapidito. Estamos en la semana 7. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es más o menos familiarizarnos con esta ciencia, ¿no? Que es la metalurgia, ¿no? Que es la utilización de los minerales y obtener metales, ¿no? Para no vamos a estudiar toda la metalurgia de todos los metales, sino vamos a hacer un ejemplo con el zinc. Pero generalmente los procesos son parecidos, ¿ah? Bueno, la obtención de oro es un poco difícil, un poco diferente, y en el hierro también, porque el hierro se hace un horno de altas temperaturas, ¿no? Altos hornos. Pero generalmente zinc, plata, eh, mercurio, no, plomo, y otros metales, cobre, por ejemplo, se hacen casi con el mismo procedimiento que con el zinc, con ligeras diferencias, por supuesto, ¿no? Por eso, si conocemos uno, prácticamente estamos conociendo muchos procesos donde se puede obtener un metal, ¿no? A partir de un mineral. Entonces, la metalurgia es una ciencia compuesta por técnicas y operaciones industriales especializadas que se destinan tanto a la obtención del tratamiento de los metales, obtención como el tratamiento de los metales, ¿no? Que se encuentran en los minerales metálicos. Se supone que es un mineral con metal, pues, no puede ser como otro, ¿no? Por supuesto que hay minerales no metálicos también, ¿no? Por ejemplo, el sílice, por ejemplo, o fosfatos, que son no metales. La metalurgia se emplea para realizar la preparación, el tratamiento físico o químico, la producción y la aleación de metales según sea su utilización. En este sentido, en la metalurgia bueno, es importante, ¿no? Algunas técnicas que se van a aplicar se van a repetir siempre. Obtención de plata, de plomo, de zinc, de cobre, siempre se utilizan algunas técnicas, lo que le dicen operaciones unitarias también, que se repiten. Entonces vamos a ver algunas técnicas. Por ejemplo, cómo concentrar un mineral, cómo tostar, cómo lixiviar, flotación. Esas técnicas se utilizan en muchos procesos metalúrgicos. Vamos a verlos por ahí. Acá tenemos una figurita de oro que está fundido y por supuesto que a más de la temperatura de fusión, ¿no? Ya después se trabaja bien y cuando se enfría se hacen lingotes, ¿no? Pero el oro es distinto del zinc, ¿no? La metalurgia se lleva a cabo desde muchos siglos, ¿no? Acuérdense que nuestros antepasados, los chimús, eran los mejores metalúrgicos de todas las, se puede decir, todas las etnias que han habido en Sudamérica. Ahí está el Tumi, por ejemplo, ¿no? El Tumi es la representación de uno de sus dioses, pero con un cuchillo que era ceremonial. Y los incas se llevaron todos se puede decir, los orfebres, chimús, se los llevaron al Cusco, les dieron las mejores mujeres, las mejores habitaciones y todo lo demás para que puedan trabajar con los incas. Pero los incas eran un poco más sobrios, ¿no? O sea, los incas no hacían tanto figuritas con puntitos de acá de esmeraldas ni esas cosas. Los incas tenían sus vasijas o sus cosas generalmente un poco más con menos adornitos, ¿no? Pero siempre les gustó bastante trabajar el metal, el mineral, bueno, el metal que era oro y plata y cobre, y eso
lo aprendieron de los chinos, ¿no? Ellos lo conquistaron, acuérdense. Entonces, hace siglos que se utiliza la metalurgia, sino que nosotros últimamente recién estamos utilizando técnicas como la electrólisis, que antes no se usaba, pues, ¿no? Antes se usaba solamente fundir y darle forma con la mano, ¿no? Pa, pa, pa. O sea, por la propiedad que tiene de los metales de ser maleables, ¿no? ¿Y qué es la metalurgia extractiva, entonces? Em, es tomar el mineral tal como viene de la mina, o sea, la mina puede ser una piedra, ¿no? Tratarlo, sacar la parte valiosa de la mena y eliminar la ganga. O sea, que la mena es así como sale el mineral, ¿no? Puede ser una roca, puede ser el polvo. Pero de la mena, del mineral, una parte es la valiosa, donde se concentra, por ejemplo, el zinc en este caso, mientras que otra parte no es la que tiene zinc, que es la ganga, ¿no? Entonces nosotros tratamos de eliminar la ganga, que es lo que no vale, y dejar al material que yo necesito, que en este caso es el zinc, más concentrado, ¿no? Y de repente, pues ya hacerle un tratamiento químico para obtenerlo puro. Eh, entonces, esa es la metalurgia extractiva. Estaba al revés, ¿no? Vamos a ver, entonces la metalurgia consta de algunos procedimientos, ¿no? O sea, del mineral obtener un concentrado, ¿no? Separar lo que no vale, la ganga. De la mena separar la ganga y obtener el concentrado del mineral que yo quiero, ¿no? Después, una vez que yo tengo el metal o el mineral ya concentrado, depende de los dos, yo quiero venderme concentrado, lo vendo como está. Y si no lo trato, lo refino y saco el metal, ¿no? Una vez que tengo eso, también tengo que eliminar las impurezas de ese metal a través de la purificación o afino. Eso se puede hacer de repente fundiendo, eliminando los restos que no son metal y haciéndolo más puro, ¿no? Por eso es que sale el 5,99,99%, casi 100% de pureza. Después, con ese metal que ya hemos obtenido casi puro, se preparan aleaciones. O sea, yo fundo el metal zinc con un poco de aluminio y hago una aleación. Depende, pues, si a mí me piden una aleación de zinc con aluminio, hago así con aluminio una aleación y lo vendo como está. Pero generalmente a Perú le piden una aleación de zinc con plata. Entonces funden plata, funden zinc, lo hacen una aleación y lo venden. La realidad, yo no sé para qué los utilizarán, pero me imagino que en Japón ellos utilizan una aleación de zinc con plata y por eso nos compran eso. No vamos a preguntarle para qué, porque ellos no nos van a decir nunca. Finalmente se realizan diversos tratamientos para el uso de los metales, ¿no? Mecánicos, térmicos y termoquímicos. O sea, yo con los metales puedo venderlos porque ellos pueden hacer con eso un montón de cosas. Entre ellos están los circuitos o los microchips. Utilizan algunas veces metales preciosos en pequeñas cantidades para que haya más conductividad. Acá hay una figurita, una foto de las barras de zinc obtenidas, estamos hablando de zinc, que puede ser plomo, puede ser cobre y cualquier otra, ¿no? Pero en este caso, como es un ejemplo que estamos viendo el zinc, ahí están las barritas de zinc al 99,997%, ¿no? Los metales que produce Perú son estos, ¿no? Cobre, a ver, en cobre nosotros, acá tengo una tablita, está más actualizada, porque mira, estoy desactualizado. Yo pensé que el zinc éramos el primer lugar, y no somos el primer lugar, ya nos desplazaron ya. Pero en cobre sí hemos subido, en cobre estamos en el segundo lugar, después de Chile, y estamos por alcanzarlos, ¿ah? En producción de cobre. Y por supuesto que en reservas de cobre tenemos más que Chile, tenemos más que cualquier otro país. Pero nuestro país, que no es tan grande comparado con Australia, por ejemplo, o con Rusia, o con China, o con los Estados Unidos, tenemos más mineral de cobre que cualquiera de ellos. Pero estamos produciendo menos de lo que tenemos, ¿no? Aquí hay problemas sociales, ¿no? De que la minería contamina, que la minería es una industria mentirosa, que la gente no trabaja, que la gente no está contenta. Por eso es que estamos un poco mal en cuanto a, porque deberíamos tener muchos centros mineros, ¿no? Más de lo que tenemos. Y producir metales, no producir concentrados, sino metales. En cobre estamos en el segundo lugar. En zinc estábamos en el primero, ahora ya nos ganaron los chinos, pero estamos en segundo lugar con Australia, ¿no? Los chinos nos han duplicado, o sea, prácticamente estamos inalcanzables, ya están inalcanzables, pero tenemos más reservas de zinc que ellos, ¿eh? En plomo estamos en el quinto lugar, después de China, Australia, algunos países europeos, Estados Unidos, y después viene Perú. En oro y plata, en oro, sexto lugar, y en plata estamos en el segundo lugar. Estábamos en primero, ahora estamos en segundo. No tenemos ningún primer lugar. En hierro,
Bueno, hierro hace casi todo el mundo, ¿no? Y los demás son metales un poco, bueno, algunos son no metales, que producimos en pequeñas cantidades. Pero nos ganaron, ¿no? Nos ganaron en zinc, nos ganaron en plata y estamos repuntando en cobre. Esos son los metales que obtenemos nosotros, eh, algunos concentrados y otros como metales puros. Oro, por ejemplo, tenemos puro. Vamos a ver como ejemplo la electrólisis, bueno, no, la producción de zinc, ¿no? Ese proceso se llama, según Lidl, así, Lidl, que se utiliza acá en Perú. Acá en La Oroya, en Cajamarquilla, en Lima, y si no me equivoco, en Huancayo hay otra mina que explota minerales de zinc para la producción de zinc. Un ratito vamos a dejar esto y quiero que vean algunas definiciones, a ver qué me van a decir. Ya. Algunas definiciones de, este, de la metalurgia para que se quede grabado también acá en su clase de ustedes. Pero no me acuerdo dónde los he puesto. A ver, un ratito. Acá. A ver, voy a buscar acá. Ya está. General de Metalurgia. La metalurgia es la ciencia y técnica de procesar los minerales con el fin de obtener los metales que contienen y tratarlos hasta que estén preparados para su uso en otras industrias. Sí se escucha, ¿no? Pueden decirme. Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya. Existen muchos procesos para obtener el metal de un mineral. Estos dependen de su composición química, la cantidad de metal que contiene y el volumen que se procesará. Los procesos metalúrgicos Profe, pueden no se ser ve. físicos, como la concentración No gravimétrica. se, no se ve. ¿Cómo? No se ve. Se escucha, pero no se ve. Ya, espera un ratito. Entonces voy a Puede más. ponerla. Ya, eso es lo que, como no lo he puesto, ahora sí. Pero voy a ponerlo del comienzo, entonces. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve, profe. Ya, pero ahorita como le doy curso. Metalurgia. La metalurgia es la ciencia y técnica de procesar los minerales con el fin de obtener los metales que contienen y tratarlos hasta que estén preparados para su uso en otras industrias. Existen muchos procesos para obtener el metal de un mineral. Estos dependen de su composición química, la cantidad de metal que contiene y el volumen que se procesará. Los procesos metalúrgicos pueden ser físicos, como la concentración gravimétrica; químicos, como la extracción por solventes; físico-químicos, como la flotación de sulfuros metálicos. Los métodos de beneficio y obtención son procesos metalúrgicos que preparan a los minerales para transformarlos en productos y son los siguientes. Trituración. En algunos países se conoce como chancado. Consiste en fragmentar la roca en pequeñas partículas. El tamaño final depende del tratamiento posterior del mineral, alcanzando tamaños menores a 3/4 de pulgada. Cribado. Consiste en hacer pasar el material triturado por una malla para clasificarlo. Si este no tiene el tamaño adecuado, debe triturarse otra vez. Molienda. Consiste en fragmentar aún más el mineral hasta lograr el tamaño de liberación de los compuestos metálicos. Para ello, se emplean grandes molinos que convierten las pequeñas rocas en diminutas partículas. Clasificación. Consiste en hacer pasar el mineral por un medio centrífugo que separa las partículas de acuerdo a su densidad. Flotación. Consiste en agregar sustancias químicas al producto de la molienda con el fin de concentrar el mineral y retirarle impurezas.
Esta mezcla se vacía en contenedores con agitación mecánica y genera burbujas de aire, a las que solo se les adhiere el mineral valioso. Las burbujas hacen flotar este mineral y lo derraman por los bordes hacia un canalón. Así se obtiene una pulpa concentrada que después se espesa y se filtra. Lixiviación. Es un proceso donde se disuelven las especies para recuperar el metal de interés. Se obtiene una solución rica en valores metálicos que posteriormente tendrá un tratamiento para recuperarlos. La lixiviación se divide en estática y dinámica. La estática consiste en acumular en camas el material fragmentado para ser regado con químicos y que por gravedad se obtenga la solución rica. La dinámica introduce el material fragmentado en tanques que están agitando la solución continuamente para acelerar el proceso de separación. Recuperación de valores. Son métodos químicos que concentran y purifican las soluciones ricas de la lixiviación. Electrólisis. Separa los metales de la solución concentrada con ayuda de la electricidad. El método consiste en insertar láminas de metal que funcionen como polos eléctricos. Entre ellos, se establece una corriente constante que atrae las partículas o compuestos metálicos a uno de los polos. En el caso del cobre, se obtiene una pureza del 99.99%. Fundición. La fundición extractiva es el método más antiguo de purificación de un metal. Esta consiste en calentar el concentrado en hornos hasta alcanzar el punto de fusión del metal, y así separarlo de otros elementos. En el proceso se generan gases tóxicos que deben ser tratados con el debido cuidado, tanto para las personas como para el ambiente. Las plantas de beneficio y transformación actuales son muy diferentes a las antiguas, pues aprovechan la mayor cantidad de metal y toman medidas para no contaminar y proteger a sus... Ya, más o menos ese es el resumen de lo que es la metalurgia, ¿no? Algunos procesos y algunas definiciones. Pero acá tenemos nosotros nuestros minerales que generalmente se producen en el Perú. De esto ya le tengo una foto, por si acaso, sí que ya la tengo. ¿Ya? Tenemos los minerales y entre ellos están la hematita, que es óxido de hierro. De ahí se extrae el hierro, la hematita. O sea, si yo encuentro una veta o un cerro donde hay bastante hematita, que es óxido, o, bueno, en este caso es el óxido férrico, ¿no? Y puedo obtener de ello el hierro, entonces ese sería mi beta. Mi objetivo principal sería extraer el hierro de ese mineral. Si yo tengo calcopirita, que ese es otro mineral, que es el sulfuro de cobre y hierro, disulfuro de cobre y hierro, de aquí se puede extraer cobre. Generalmente nosotros extraemos cobre de este mineral que es la calcopirita. De la blenda, que también se llama esfalerita, se obtiene, que es el sulfuro de zinc, se obtiene el zinc, la blenda. Y de la galena, que es sulfuro de plomo, se obtiene el plomo. Entonces, estos son los minerales generalmente que se encuentran en la parte andina de nuestro país, o sea, en la parte sierra. En Lima también, en la sierra de Lima, en la sierra de algunos departamentos de la costa también. Y también estos son los minerales metálicos, porque tienen metales, ¿no? Hierro, cobre, zinc, plomo. Pero hay minerales que son no metálicos, por ejemplo, el cuarzo. De aquí del cuarzo sacamos sílice y de la sílice se produce vidrio. O sea, el vidrio, ¿no? El cristal falso. Y la caliza, que es el carbonato de calcio, ustedes saben que el carbonato de calcio, si yo lo caliento, se convierte en óxido de calcio. Y ese óxido de calcio se utiliza en la industria del cemento. Entonces, todos estos son prácticamente lo que hacemos en Perú. Y otros más, por supuesto, ¿no? Y algunas trazas de cadmio y otras cosas, molibdeno, indio, uranio, por ejemplo. Más o menos esto es el esquema de lo que nosotros encontramos en una mina, ¿no? Tenemos un cerro, y si nosotros tenemos el mineral ahí expuesto, diseminado en el cerro, entonces lo podemos explotar directamente, ¿no? Simplemente agarramos una dinamita, volamos, todas las piedras salen por diferentes sitios, recogemos en camiones, lo llevamos a una chancadora, lo sacamos, lo hacemos más chiquita la piedra y después lo llevamos a un molino y lo pulverizamos, ¿no? Y así estamos ya obteniendo polvo de lo que era un cerro. Eso se llama explotación a tajo abierto. Cuando yo saco el mineral del cerro, se llama tajo abierto.
Pero a veces el cerro está, y sin embargo el mineral no está en la parte de arriba, sino está escondidito en la parte de abajo del cerro. Hay que hacer una perforación y extraer el mineral, ¿no? A eso se le llama ya no mineral diseminado, sino una veta de mineral. Por ejemplo, tengo acá el mineral debajo del cerro y tengo que explotarlo, pero tengo que hacer una perforación. O sea, tengo que hacer como si fuera una caverna, ¿no? Un túnel. Entonces, esta explotación ya no es a tajo abierto, sino es una explotación que le dicen socavón. O, bueno, subterránea, ¿no? Socavón. Entonces, cuando ustedes vean una mina donde se entra hacia dentro de la tierra, que parece que hubiera como unos rieles y sacan unos carritos para sacar el mineral, eso es una explotación de socavón. Generalmente esos dos tipos de explotación hay en Perú. A tajo abierto, que es lo que hacen, por ejemplo, toquepalas, ¿no? Cuajones, y en socavón, que hay algunos minerales generalmente de carbón, están debajo, escondiditos debajo de los cerros. Nosotros sacamos de ahí, de este cerro o de esta veta, sacamos el mineral, pero ese mineral, el 100%, se le llama mena. O sea, prácticamente es como yo estoy diciendo, no voy a sacar de cualquier cerro, estoy sacando de un cerro donde yo voy a sacar el mineral que yo quiero, ¿no? Eso es mena, el 100%. Pero de esta mena, el mineral valioso es el que yo quiero, pero hay otro material que no quiero, generalmente las impurezas. El material o el mineral valioso más la ganga, que es lo que no quiero, es la mena. Generalmente, bueno, si yo encuentro un mineral que tiene más o menos un 40% de lo que yo quiero y la ganga representa el 60%, entonces prácticamente no está concentrado, ¿no? O sea, tengo un mineral en un 40% y tengo algo que no quiero, que no deseo, de repente son óxidos, no sé, sílice, que no lo deseo, eso es la ganga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es concentrarlo, ¿no? Hacer que el mineral valioso sea mayor, ¿no? 70%, de tal manera que la ganga represente el 30%. Cuando yo obtengo un mineral de la mena, obtengo un mineral que subió de 40 a 70, he hecho una concentración, he concentrado. Y para concentrar el mineral necesito algunas técnicas, ¿no? Antes se hacía de repente con reacciones químicas, ahora se hace con procesos físico-químicos, entre ellos está la flotación. O sea, si por ejemplo en el caso del sulfuro de zinc, o sea, la blenda, que es este mineral del cual voy a sacar el zinc, yo lo analizo y me doy cuenta que es un sulfuro, no es un óxido. El sulfuro generalmente con agua no reacciona, o sea, no se disuelve en agua. Pero ¿cómo podría yo separar los sulfuros, que están el sulfuro de zinc, sulfuro de plomo, sulfuro de cobre, de plata también, de otros minerales que no son sulfuros? La única manera es de obtenerlos, separarlos de los demás, es con agua no puedo, porque no se disuelven en agua, ¿no? Entonces, la técnica se llama flotación. Se ha hecho hace como unos 40, 50 años atrás, y eso ha permitido que se concentren los minerales de 40 hasta 50, 60, 70%. O sea, ¿qué significa la flotación? La flotación significa de que yo tengo el mineral, le echo agua, y después le inyecto aire a presión por abajo, como si estuviera haciendo una especie de, ¿no? Algo así, como si estuviera hirviendo, pero también le echo un espumante, le echo un producto químico que hace espuma, así como si fuera un jabón. Y otros productos más que se le agregan para hacer una especie de espuma. Esa espuma son burbujas de aire, esas atraen a los sulfuros. Entonces los sulfuros, así en medio pastosos, salen por la parte de arriba, menos densos, y por rebote se van saliendo del sitio hacia otro lado. Es la concentración que se están utilizando generalmente en todo el mundo, ¿no? La flotación. Ese es un video que también lo tengo ahí preparado, pero, a ver, no sé, de repente lo pongo. Vamos a ver, son las 9:05. Mejor seguimos y después vamos a ver si lo podemos. Entonces, acuérdense, cuando es una extracción abierta, se llama tajo abierto, ¿no? Y cuando es una extracción que hay que perforar el cerro, o sea, meterse por debajo, se llama socavón, ¿no? Explotación por socavón. Y la mena es todo lo que yo saco. O sea, si yo saco 1 tonelada de un mineral, pues de ahí hay un porcentaje, que es el que me interesa, que es el mineral valioso, y lo demás le dicen la ganga. Creo que en la tarea que les he dejado a ustedes, creo que les he puesto cuál es la diferencia entre mena y ganga, ¿no? Algo así. Entonces, mena es todo, y la ganga es lo que yo no quiero. Por lo tanto, lo que yo sí quiero es el mineral que yo quiero extraer, ¿no? Para sacar de ahí el metal. Esto ya lo tengo en fotografía. Y también quería presentarles esta pizarrita, que también le he tomado una foto, por si acaso. A ver, ahí está. Vamos a ver si lo vemos más cerca.
Estos datos son los que preguntan en exámenes de la universidad. O sea, no preguntan mucho los procesos, pero es bueno saber. A ver, la metalurgia del... Y hay algunos ejemplos que les he puesto. Por supuesto que no todos, porque no hay interfaz. Del hierro, por ejemplo. Para extraer hierro, yo voy a partir de un mineral que se llama la hematita, o sea, óxido férrico. Por acá está, ¿no? Pero esa hematita, primero, antes de tratar la hematita, yo primero tengo que obtener el monóxido de carbono. Miren cómo es, ¿no? El carbón con oxígeno produzco monóxido de carbono, que es venenoso. Y ese monóxido de carbono lo hago reaccionar con la hematita, o sea, con óxido férrico, produciendo hierro en estado líquido y CO2. Pero esto se hace a unas temperaturas altísimas. Eso es lo que le dicen los hornos de fundición. O sea, acá no se utiliza la electrólisis, se utiliza solamente un horno en el cual se le inyecta, no oxígeno, se le inyecta CO, o sea, monóxido de carbono, están fundiéndose, está quemándose, está a temperaturas altísimas, y el óxido se transforma en hierro, en forma es pura, pero fundida, ¿no? O sea, líquida. Y se produce CO2. Eso es lo que se produce en unos altos hornos. Ese procedimiento tiene como 100 años ya que se está utilizando y hasta ahora. Acá también nosotros hacemos en Lima, o sea, fundimos hierro, pero no de mineral, sino de los residuos, o sea, los que recolectan hierro, fierros, que son los cachineros, ellos lo llevan a una fundidora que está pasando la plaza de Hacho, no sé si han visto por ahí, y ahí hay unos fundidores, hay unos altos hornos, meten todo el material que son de reciclaje, recuperar hierro de todo lo que ya no se ha oxidado, todo feo, y lo meten en un alto horno y producen hierro, acá en Lima, ¿no? Es como si fuera a reciclar hierro, ya no es hierro virgen, sino un hierro de segunda, pero se utiliza, así que sí se puede utilizar. Entonces, miren, este procedimiento es prácticamente como dos reacciones principales, ¿no? Obtención de monóxido de carbono, y con ese monóxido de carbono hacemos que el hierro se reduzca de hierro más 3 a hierro cero, y se produce hierro puro y en estado líquido, o sea, estado fundido, ¿no? A temperaturas altísimas, por supuesto. La metalurgia del cobre, ¿cómo obtenemos cobre? Acá en Perú. Partimos de nuestra calcopirita, sulfuro doble de cobre y hierro. O sea, pero ahí lo que voy a explotar es el cobre, ¿no? Entonces, a esta calcopirita más oxígeno producimos un óxido ferroso, y también el sulfuro de cobre, ¿no? Sulfuro de cobre 2, ¿no? Sulfuro cúprico. Y el SO2, que es un gas que sale, ¿no? El gas SO2 es un gas muy peligroso, ¿no? Hay que tratarlo porque si no contaminaría todo el aire. Pero también hacemos una reacción paralela entre la caliza, que es el carbonato de calcio, con un sílice, que es óxido de silicio, para producir este material que está acá, que le dicen, bueno, no me acuerdo el nombre de esto, pero este material, cuando reacciona o cuando se junta con el óxido ferroso, lo extrae, o sea, lo absorbe, ¿no? De tal manera que deja solamente el sulfuro cúprico solito. Y con ese sulfuro cúprico pasa al sulfuro cuproso, miren, está perdiendo carga, ¿no? De +2 pasa a +1, y ese sulfuro al final se hace reaccionar con oxígeno para producir cobre fundido y SO2, ¿no? Pero esto sí se hace por electrólisis. O sea, miren, a partir de un cobre +2 se produce por electrólisis cobre metálico, ¿no? Cobre, pero fundido, ¿no? A electrólisis, me imagino que a altas temperaturas. Y la última que tenemos como ejemplo es la metalurgia del zinc. O sea, nosotros partimos de la blenda o la esfalerita, el mineral sulfuro de zinc, acá está. Y nosotros este sulfuro lo hacemos reaccionar con oxígeno en los que le dicen los hornos de tostación. En realidad, pasar de sulfuro a óxido, eso en química, ese procedimiento se llama tostar. Y no sé si ustedes están familiarizados, por ejemplo, ¿ustedes han comido maní crudo alguna vez? ¿Alguien ha comido maní crudo? O de repente café crudo, sin tostar, es horrible. O sea, no tiene sabor, es amarguísimo. Pero cuando yo lo tuesto, el maní, ahí sí es rico, ¿no? Y el café también. Cuando yo lo tuesto, inclusive salen los olores, los aromas riquísimos. Porque tostar pasa de sulfuro a óxido. Los sulfuros son generalmente, tienen sabor a azufre. El azufre es horrible. Pero cuando es óxido, ya tiene un olor y un sabor distinto. Entonces, prácticamente estoy haciendo una transformación de un sulfuro a un óxido, óxido de zinc, que es la zinquita, así le dicen a esto, ¿no? Esto es medio negro, y sin embargo esto ya es un polvo, bueno, un cristal blanco, ¿no? Óxido de zinc.
y se libera SO2, igual que en los otros casos, ¿no? El SO2 es peligroso, hay que tratarlo con agua y con catalizadores para producir ácido sulfúrico, que es líquido, y ya no se vaya al ambiente. Y este óxido, al final, se hace la lixiviación, o sea, se hace reaccionar con ácido sulfúrico concentrado para producir sulfato de zinc y agua, ¿no? Y este sulfato de zinc, por electrólisis, sabemos que lo que se va a depositar es el zinc en el cátodo, y en el ánodo, ¿qué sale en el ánodo? Si yo pongo sulfato de zinc en la electrólisis, o sea, le paso corriente eléctrica. En el cátodo se deposita el zinc, porque es un metal de transición. Y en el ánodo, ¿quién saldría? Sale algo de aquí, o hidrógeno, oxígeno, ¿qué saldrá? A ver, miren que esa es la pregunta de la semana pasada. Electrólisis de sulfato de zinc. ¿Qué me sale en el ánodo, en el polo positivo? ¿Qué tal? A ver, ¿quién me dice? A ver, puntos para el examen. Oxígeno. Oxígeno, sale oxígeno. Por eso se dice la oxidación del agua, ¿no? O sea, el agua que tiene oxígeno -2 pasa a 0, ¿no? Se oxida, ¿no? De -2 pasa a 0. Sale oxígeno. Entonces, en el cátodo tenemos zinc y en el ánodo oxígeno. Pero esta reacción se lleva a cabo en electrodos de diferentes metales, ¿no? Por ejemplo, en el cátodo no ponemos zinc, ponemos aluminio, y ahí se va pegando el zinc. Mientras que en el ánodo ponemos una mezcla de plomo y plata, si no me equivoco, y ahí va saliendo por ahí el oxígeno. Por supuesto que el oxígeno sale y se controla para que no se almacene, ¿no? Se va a perder. Esa obtención de oxígeno, que es bastante oxígeno, se podría utilizar de alguna manera. Pero obtener oxígeno hacia presión atmosférica y después llevarlo a una planta para concentrarlo y sacar oxígeno líquido, es todo un proceso. Así que, a menos acá en los centros mineros, en Cajamarquilla o en Oroya o en Huancayo, el oxígeno se deja que se vaya al ambiente, o sea, se pierde prácticamente. Mientras que sí se recupera el zinc, ¿no? El zinc se recupera. Ese zinc, después que ya está prácticamente puro, no está puro todavía, se funde, y cuando ya se funde, ya todo lo que es impuro se va a salir. No sé si han visto ahí en el video que el zinc en forma líquida, por ahí hay unas personas que le sacan la parte de arribita y lo botan, o lo saquen en otro sitio, y el zinc puro lo están dejando que se enfríe para que se hagan las planchitas, ¿no? De zinc fundido al 99,99. Mira, el proceso electrolítico es muy bueno para producir metales de pureza casi 100%, ¿no? Pero para eso necesitamos obtener un sulfato de zinc, generalmente puro también, ¿no? O sea, hay que eliminar todas las impurezas. Y nuestro mineral, inicialmente teníamos sulfuro de zinc, sulfuro de cobre, sulfuro de plata, sulfuro de, no sé, muchos sulfuros. Entonces, por eso es que pasa por etapas de lixiviación, en donde se van a disolver todos esos metales también, pero en la etapa final, donde dice refinamiento, imagínense, ustedes tienen zinc +2, cobre +2, plata +1, muchos metales +2, por ejemplo, todo es prácticamente como cationes, y si yo a eso le agrego zinc en polvo, o sea, zinc metálico, zinc polvo, se hace una reacción de el zinc, al final queda como zinc, mientras que todos los cationes pasan a zinc, a estado puro, o sea, cobre prácticamente se reduce. Todos se reducen porque todos tienen potencial de reducción mayor que el zinc. Entonces, si hay cobre +2, pasa cobre 0 y se va al fondo. Si hay plata +1, pasa plata 0 y se va al fondo. Si hay cadmio +2, el cadmio se reduce y pasa a cadmio 0. Y eso pasa por otro lado, y dejamos la solución de sulfato de zinc casi pura, ¿no? Y el polvo de zinc también va al fondo, lo que sobra, ¿no? Entonces, es una manera de purificar la solución de sulfato de zinc, porque yo lo que quiero es tener sulfato de zinc, no tener sulfato de zinc, de plata, de cobre. Un montón de sulfato no me serviría, pues, saldría pues un montón de cosas en mi electrólisis, ¿no? Entonces, tengo que tener lo más puro posible de sulfato de zinc. Por eso es que pasa ese proceso de lixiviación, que son 2 etapas y una tercera etapa más, si no me equivoco, donde hay que purificar. Todo eso es el proceso de obtención de zinc. Vamos a ver nuestras diapositivas, donde más estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Creo que estamos acá. Ya, entonces en la metalurgia del zinc empieza todo con imagínense, con un cerro donde hay minerales, y hay que
ponerle mina, ¿no? Hay que minarlo. Después que ya lo mino, le saco las piedras por todos lados porque está pegado en el cerro. Entonces hay que molerlo, ¿no? La molienda es el primer proceso en donde hay que reducir los tamaños de las rocas a más pequeñitas, ¿no? De 2 pulgadas, 3 pulgadas, depende, ¿no? Y después hay que cernirlas y, o sea, tamizarlo. El cribado es tamizarlo, o sea, como si estuviéramos pasando por un colador, ¿no? Y lo que está chiquitito pasa y lo que está grande volver a molerlo, ¿no? Pero ya cuando está ya molido, entonces hay que espesarlo. Aquí se agrega agua para hacer una especie de pasta. Y esa pasta, le dicen el mosto, algo así, ¿no? Esa pastita al final tiene un concentrado, o sea, por lo menos ya tenemos el mineral prácticamente polvo con agua, ¿no? Y después se le pasa por la flotación. Entonces, ese proceso de flotación es el que hace que se concentre el mineral. Los sulfuros pasan a un sitio, mientras que todo lo que no sirve pasa a otro, ¿no? Se separan prácticamente. Acá hay una foto de una mina a tajo abierto, así es. No es un socavón. Y acá hay un molino de bolas, hay bolas de acero adentro, ¿no? Cuando yo pongo las piedras adentro, las bolas dan vueltas, este molino, si ustedes están a 1 metro de distancia, los deja sordos, porque las piedras, o sea, las bolas de acero, ya se imaginan todo el bullo que hacen, ¿no? ¡Tá! Todo el día está. Por eso todas las personas que trabajan acá tienen que ponerse unas orejeras gigantescas para que no los vuelva sordos, porque este es un sonido insoportable. Acá en Lima también hacen esto, ¿ah? Pulverizan piedras para sacar el talco, yeso, acá en la Panamericana hay unos agregados calcáreos. También utilizan molino de bolas. Y acá está un transporte, ¿no? De mineral. De rocas grandes pasan por una malla o por una faja transportadora a los molinos, ¿no? Acá están, miren cómo están las piedritas, inicialmente grandes, después un poco más pequeñas y después se hace polvo. Esto es, y esta es en una planta piloto, cómo se hace la flotación. Mire, o sea, el mineral que es así todo pastoso, porque le han agregado agua, ahora le inyectan aire por abajo y le inyectan unos productos químicos que hacen como espuma. Imagínense cómo son los jabones, ¿no? Esos jabones, o esas espumas que se producen, en la parte de arriba están extrayendo todo lo que son sulfuros, sulfuro de hierro, sulfuro de zinc, sulfuro de cobre, sulfuro de plata. Todos los sulfuros se adhieren a las burbujas y se puede decir, como se va llenando el recipiente por la parte de arriba, en la parte de arriba va cayendo todo el concentrado. Miren que el mineral podría haber tenido de repente un 30% de zinc, y después al final sale con 50 y tanto, 53, 54% de zinc, ¿no? Entonces se va concentrando el mineral. Y todo lo que no es mineral, todo lo que no es sulfuros, va quedando en el fondo. O sea, porque sí se disuelven en agua, o sea, no son atraídos por la espuma. Los sulfuros le dicen que son materiales hidrófobos porque no les gusta estar en el agua, pero como acá hay burbujas de aire, sí se adhieren a las burbujas de aire y por rebose salen, ¿no? Esa es la manera de concentrar por flotación. Entonces, nosotros acá en Lima tenemos ya en la refinería de Cajamarquilla, que está en Huachipa, para producir zinc, ya nos llega el mineral de la sierra, o sea, llega esto ya después de los procesos ¿no? de minado, de reducción de tamaño y después de haber pasado por flotación, ya llega un concentrado de blenda o esfalerita con un alto porcentaje de zinc, listo para refinarlo, ¿no? O sea, para producir la tostación y todo lo demás. Pero en la sierra, por ejemplo, en la Oroya, ellos primero parten de la roca misma, del cerro, y llegan por flotación a concentrarlo. Y luego almacenan en unos silos, ahí el almacén de mineral concentrado, que le dicen concentrado de blenda o de esfalerita, y después ya pasa a un proceso de purificación para extraer el zinc, ¿no? Entonces, he puesto este mapa porque ahora hace poco, nomás el año 2019, se han encontrado yacimientos de zinc en esta parte del Perú, en toda la parte de la selva nororiental, ¿no? Antes se extraía puro la sierra, pensaban que la sierra estaba llena de minerales metálicos, ahora no, ahora se ha encontrado en la parte de la selva también, así que vamos a tener reservas de zinc por cientos de años más, ¿no? Más o menos el costo de zinc, miren, o la venta, ¿no? Lo que pagaban por zinc ha ido subiendo. Miren, en el año 2018 subió hasta más o menos $1 por libra, $1 por cada medio kilo, más o menos, ¿no?
pero después ha bajado un poco, ¿no? En el 2019 bajó un poquitito, después subió. En realidad el costo de los metales dependerá, no sé de qué depende, pero un momento puede estar muy alto el precio y entonces nosotros obtenemos un montón de dinero, pero de repente baja por alguna circunstancia, ¿no? Los que nos compran a nosotros son los chinos, a pesar que los chinos producen más zinc que nosotros, nos compran zinc, porque me imagino que tendrán pues bastante industria y al final no se abastecen ellos mismos, ¿no? Producen zinc y compran zinc. Ahora por la pandemia metal, los metales están recuperando su precio, ¿no? Desde hace 2 meses. O sea, van a volver a subir. Me imagino que después de la pandemia, de nuevo el zinc va a repuntar. Llegó hasta más o menos, creo que estaban pagando por tonelada 2.000, no, 1.800 dólares por tonelada. Ahora está en 1.100, 1.200 más o menos por tonelada. Pero es bastante. Imagínense, nosotros vendemos miles de toneladas, ¿no? Y obtenemos millones por venta de metales. Y sin embargo hay gente que en la sierra no tiene ni agua, ¿no? Imagínense. Y acá están los minerales de los cuales se extrae el zinc, ¿no? Acá tenemos la blenda, sulfuro de zinc, la esfalerita, que es un sulfuro doble de hierro y zinc. Generalmente de la esfalerita, algunos lo confunden esfalerita con blenda, ¿no? Pero en realidad es un sulfuro doble, ¿no? Y acá está la esfalerita también, ¿no? De otra manera. Algunos colores y otras plomitas. Son minerales de zinc. Más o menos esto es. Antes estábamos en primer lugar, ahora estamos, bueno, de acuerdo a esto, estamos en tercer lugar, ¿no? Y acá estamos en segundo. En realidad estamos empatados, ¿no? Con Australia. Miren que los chinos nos han triplicado, ¿no? La producción. Se están produciendo bastante más que nosotros, pero también utilizan bastante, ¿no? Acá hay un diagrama de lo que es la flotación. Mira, acá entra el mineral, está en constante movimiento, agitación, entra aire, se producen unas burbujas y todo lo que es sulfuros se atrae por las burbujas y van saliendo por un lado como concentrado, ¿no? Mientras que la parte que no es absorbida por las burbujas, que es la parte que sí se disuelve en agua, se va por abajo, ¿no? Como si fuera bueno, lo que le dicen la ganga, ¿no? Lo que por lo menos no se va a explotar. Acá miren cómo se adhieren las particulitas a las burbujas, ¿no? De tal manera que se va concentrando. Esta es una comparación de precios, esto. Entonces, más o menos algunos datos que son importantes. Acá hay una figura de una criba, o sea, de un tamiz, para separar lo que es grande de lo que es chiquito, ¿no? Este es un tamiz de planta piloto. Esto es con un motorcito y que se mueve, ¿no? Para cernir, ¿no? Se utiliza bastante cuando se hacen plantas piloto, ¿no? Para ver cómo es el mineral, para el estudio más que todo. A ver, entonces, vimos que el inicio del proceso es almacenar los concentrados. Una vez que ya la roca ha sido triturada y ha sido concentrada por flotación, ese mineral que ya es concentrado, que es rico en zinc, pues pasa a un almacenamiento, ¿no? Y de ahí, bueno, en el caso de las minas de la sierra, lo concentran y lo depositan, y en algunos casos ellos lo explotan, y en otros casos lo venden, o sea, lo traen a Lima, ¿no? Para que aquí en Lima se pueda explotar, se pueda obtener el metal. La principal materia prima de la fábrica de zinc está constituida por concentrados de sulfuro de zinc, que es la blenda, ¿no? O esfalerita, cualquiera de los dos. Así que también es una pregunta de la tarea, ¿no? Procedentes de diferentes minas, ¿no? Además de los concentrados sulfurados de zinc, se recibe la calcín. Bueno, calcín es el nombre que le ponen ahí. Más o menos es la piedrita, miren, bonita, ¿no? En algunos casos así, pero cuando ya está concentrado, es negra. Porque aquí ya se ha hecho una especie de pasta, ¿no? Lo que le dicen el mosto. Así es el mineral, que no es concentrado, y acá está el mineral concentrado. O sea, ya está pulverizado, está con humedad, y ya está prácticamente al más del 50% de zinc en este caso. Este concentrado es el que llega a las refinerías para poder hacer los siguientes procesos y obtener el metal puro, ¿no? A ver, vamos a ver qué más dice por acá. Acá está el proceso. Mire, tengo la blenda concentrada y pasa a un proceso de tostación. Esa tostación va a convertir el sulfuro en óxido. Y ese óxido al final va a ser tratado con ácido sulfúrico, lo que le dicen lixiviación, para producir el sulfato de zinc, ¿no? Por supuesto que todo lo que es impuro va saliendo poco a poco, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo hierro y lo precipito de alguna manera. Y cuando tengo cobre, cadmio y cobalto, lo precipito con polvo de zinc. Agrego polvo de zinc, eso es lo que dicen purificación,
Y acuérdense que el zinc, cuando es polvo, se va a oxidar, o sea, va a convertirse en zinc más 2. Mientras que el cobre, cadmio y cobalto, y la plata, si hubiera, se va a reducir y va a salir como polvo. Y si es polvo, entonces va a ir a precipitarse al fondo, ¿no? Y por el fondo ya lo puedo ir sacando. Entonces lo que quiero es obtener una solución de sulfato de zinc sin ningún otro contaminante que pueda haber, ¿no? Y si hay algunas trazas por ahí, bueno, no importa, ¿no? Pero de todas maneras, se trata de recuperar todo el cobre, cadmio y cobalto por precipitación. O sea, agrego su zinc metálico, zinc polvo, y el zinc se oxida, mientras que el cobre, el cadmio y el cobalto y la plata se reducen y pasan a estado metálico. Y como son metales, van a caer por gravedad y se puede separar por abajo, ¿no? Y una vez que tengo el sulfato de zinc, que es casi puro, lo proceso, o sea, lo someto a electrólisis, corriente eléctrica. Miren que ahí en la oroya dice que es más o menos unos 1000 y tantos amperios, ¿no? Pero el voltaje sí es poco, el voltaje, si no me equivoco, no sobrepasa los 4 voltios. Entonces, esta electrólisis está haciendo que el zinc se deposite en los cátodos, que son de aluminio, se produzca oxígeno en el ánodo, y la solución de sulfato que se está enriqueciendo en ácido, al final vuelve a circular a la etapa de lixiviación que está por acá para volver a utilizarse, ¿no? Y finalmente de la electrólisis sale en el cátodo del zinc, ¿no? Por supuesto que después hay que fundirlo para poder purificarlo un poco más. Y acá está más o menos el proceso de tostación, ¿no? Tostación y depuración de gases. La tostación del concentrado se realiza en un horno de tipo denominado lecho fluido. ¿Ya? O sea que estamos inyectando aire por abajo, ¿no? O aire que tiene oxígeno para poder oxidarlo. Necesitamos aire y a temperaturas casi los 1000 grados centígrados. Vamos a ponerles un videito de esto para que vean más o menos cómo es ese proceso de tostación, o sea, transformar el sulfuro en óxido, en un horno de lecho fluidizado a casi 1000 grados centígrados. Creo, si no me equivoco, es 990 grados centígrados. A ver, voy a buscarlo por acá, lo tengo por aquí, creo. Lo tengo. No sé dónde está. Voy a buscarlo. Voy a paralizar un ratito y voy a ponerles este video. Los sulfuros concentrados después de la flotación son apilados en montones. A través de una banda transportadora son llevados al horno de lecho fluidizado. Este horno es alimentado con sulfuros y aire precalentado para producir calcina y dióxido de azufre. La calcina es una combinación de óxidos metálicos que depende de los minerales tratados. El dióxido de azufre gaseoso se hace reaccionar con oxígeno y agua para producir ácido sulfúrico que será usado en la lixiviación o vendido en otras industrias. La calcina se calienta y muele para aumentar la velocidad de disolución. Los productos de la tostación son almacenados en silos y transportados por corrientes de aire. La calcina se deposita en los baños con ácido sulfúrico para la lixiviación. Una primera etapa de lixiviación neutra, donde la mayoría del óxido de zinc es disuelto en forma de sulfato de zinc a un pH entre 1 y 5.5 a una temperatura de 60 grados centígrados. Sin embargo, compuestos de zinc y hierro formados en la tostación conocidos como ferritas de zinc no son disueltos en las condiciones de esta etapa. El residuo de la lixiviación neutra se transporta a un segundo baño, conocido como la lixiviación ácida caliente. Esta etapa se realiza a un pH entre menos 0.38 y 0.70 a una temperatura de 90 grados centígrados. En estas condiciones las ferritas de zinc son disueltas y la recuperación del metal aumenta, pero el hierro es disuelto junto con el zinc en el ácido sulfúrico. Una tercera etapa de la lixiviación, conocida como neutralización, es hecha para bajar el pH usando calcina. El objetivo es acondicionar la precipitación de hierro añadiendo al electrolito sulfato de amonio y en consecuencia precipitar al hierro como jarosita. La cuarta etapa es denominada purificación, donde las impurezas se depositan con polvo de zinc. Así un electrolito con baja concentración de impurezas y alta en zinc se lleva al electrodepósito. Sí, o sea, estamos viendo ahí
una especie de horno en donde el mineral entra a 1000 grados más o menos, casi 1000 grados, y el aire entra por abajo y se produce una reacción de oxidación, ¿no? Es como si estuviéramos tostando el maní, pero en una escala gigante, ¿no? Toneladas de mineral. Y se produce óxido. Y ese óxido que le dicen calcina, o sinquita también le dicen, la calcina pasa a las cubas de lixiviación. La lixiviación en realidad es una reacción química con ácido sulfúrico o con cualquier otro ácido para extraer el mineral, ¿no? Entonces, ese óxido con el ácido sulfúrico pasa a sulfato de zinc. Pero también se hace reacción en algunos otros metales. Por ejemplo, se produce también sulfato de hierro y otros más, ¿no? Porque prácticamente está arrastrando todo lo que encuentra. Por eso es que hay que hacer una depuración. Hay que sacar el hierro, precipitándolo con un reactivo que lo precipite. En este caso es, si no me equivoco, un fosfato. Y lo que queda de cobre, lo que queda de plata, lo que queda de cadmio, lo que queda de cobalto, ya después en solución, como cationes, se reducen con polvo de zinc, ¿no? Lo que le dicen la purificación. Y después obtengo solamente el sulfato de zinc puro. Por eso es que esa lixiviación se obtiene varias etapas. Y se utiliza ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico se obtiene de la misma planta de ácido, porque nosotros estamos obteniendo SO2, o sea, dióxido de azufre, de la tostación, acá está el dióxido de azufre, y pasa a una planta de ácido que primero oxida el dióxido en trióxido de azufre con un catalizador de vanadio, a 300 grados, si no me equivoco, y después de ahí pasa el trióxido de azufre con agua y reacciona para producir el ácido sulfúrico al 98,5% más o menos, casi 100% de pureza. Su densidad del ácido sulfúrico es casi 3, 2,87 si no me equivoco, o sea, 3 veces más pesado que el agua. Y ese ácido sulfúrico se utiliza para la lixiviación y también se utiliza para vender en otros sitios. Acá nosotros antes, en los años 90, por ejemplo, teníamos una cantidad de ácido sulfúrico que no sabíamos qué hacer con ella. Ahora sí ya estamos utilizándolo porque hay muchas industrias que utilizan ácido sulfúrico. Y eso significa que la industria en Perú está mejorando, ¿no? O sea, hay más plantas industriales que están funcionando en vez de vender mineral bruto, ¿no? Ya no utilizamos, no vendemos mineral bruto. Generalmente los que recién encontramos, eso sí, pero cuando ya lo podemos procesar, ya no lo vendemos. Lo vendemos como concentrado, que es más caro, o como metal, ¿no? Entonces, vamos a ver dónde nos quedamos aquí. A ver, sigo por acá. A ver, ¿dónde estamos? Y acá nos quedamos, creo. Sí, tostación, ¿no? Se ve la diapositiva, ¿no? Sí, profe. Ya, en esta fase, mire, el óxido, que le dicen calcina, y el dióxido de azufre gaseoso se han producido, ¿no? Este dióxido pasa a trióxido de azufre con una oxidación con oxígeno en un reactor especial con un catalizador de vanadio, y con ese trióxido de azufre con agua se hace el ácido sulfúrico. Es una reacción de anhidrido más agua producir ácido sulfúrico, ¿no? Una vez enfriado y purificado el gas, sale de los hornos de dosación, o sea, los gases de CO2, ¿no? Asimismo, se origina vapor de agua, y eso se utiliza para generar pues, vapor y producir energía eléctrica en un caldero, ¿no? Se utiliza todo lo que se pueda, ¿no? Después las calcinas, que son óxidos, se refrigeran, o sea, se enfrían un poco, y después se almacenan, ¿no? Se muelen si es que son, a veces se hacen como grumos, ¿no? Pero si no, se almacenan simplemente para su posterior uso, que es la lixiviación. Vamos a ver la lixiviación entonces. Esa es la planta de ácido sulfúrico, ¿no? Esa planta de ácido sulfúrico, yo trabajé en esa planta en el año 92. 2 años. Me castigaron, me mandaron a la planta de ácido sulfúrico. Y me cayó ácido en mi cabeza un día. Casi me quedé pelado. Pero sí sale ácido sulfúrico. Bastante concentrado, 99% prácticamente. Y también se hace lo que le dicen el oleum, que es una concentración mayor del 100%. Imagínense, ácido sulfúrico con exceso de SO3 es un ácido mucho más corrosivo todavía. Y eso se vende, porque se utiliza para disolver metales, ¿no? Esta es la tostación, miren, la reacción de tostación, creo que lo pongo en las tareas de ustedes. Sulfuro de zinc, la blenda o esfalerita, más oxígeno, óxido de zinc más el 2SO2, ¿no? SO2 que después se va a oxidar, a ver, a SO3, trióxido de azufre.
Y el trióxido de azufre, con agua, se produce el ácido sulfúrico. Eso se hace en la planta de ácido. Y este ácido sulfúrico se utiliza para la lixiviación. Vamos a ver si tenemos las otras reacciones por acá. La lixiviación. Entonces, en realidad son varios pasos de lixiviación. El zinc y los otros metales contenidos en la calcina, que es el óxido, se disuelven en ácido sulfúrico diluido primero, en dos etapas de lixiviación neutra y lixiviación ácida. En realidad sí es diluido, porque el pH está entre 1 y 5,5 en la primera cuba, y después en un pH de C menos 0 y tanto, C negativo, hasta 0,7, si no me equivoco, que le dicen lixiviación ácida. Este le dicen neutra porque el pH es alto, ¿no? Y la otra es ácida porque el pH es bien bajo, o sea, muy ácido. Y con eso se hace, pues, se supone que lo que se quiere es obtener el sulfato de zinc, pero con ello, pues, arrastra todo lo demás, ¿no? Los metales que no son deseados. Por supuesto que hay pequeñas cantidades, pero se produce sulfato de plata, sulfato de cobalto, sulfato de cobre y todo eso. Mediante la utilización de espesadores, ya. Vamos a ver, la disolución clarificada se envía a etapas de purificación. Mientras que los sólidos no disueltos se someten a la etapa de lixiviación ácida. La lixiviación ácida es otra cuba, pero ya con un pH, mire, negativo, ¿no? Hasta 0,7. De esta forma se disuelven todos los metales, excepto los que forman compuestos insolubles en medio sulfúrico. Estos ya son como precipitados. Y el hierro también se precipita, bueno, acá no sé si lo han puesto, pero se precipita, y ese precipitado le dicen jarosita. Si no me equivoco, es un precipitante medio complejo. La cuestión es que lo que yo quiero es tener el sulfato de zinc puro, o casi puro, ¿no? Lo demás lo tengo que desechar, ¿no? Voy descartándolo por un lado y por otro. Y en la purificación se supone que es cuando yo pongo polvo de zinc para poder extraer cobre, cobalto y todo lo que se quiera como precipitados. Miren, esto es el sulfuro de zinc y este es el sulfato de zinc, ¿no? Miren, esto es negro y esto es blanco. ¿Qué diferencia, no? Y estas son las reacciones. Óxido de zinc más ácido sulfúrico me da sulfato de zinc más agua, ¿no? Sulfato de zinc que lo voy a poner en las celdas electrolíticas. Y acá hay otras reacciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, los óxidos de zinc más el óxido férrico con ácido sulfúrico me van a dar estos complejos, ¿no? Hierro, también me dan zinc, y este hierro es el que me fastidia. Entonces tengo que precipitarlo de alguna manera, ¿no? Y ese hierro lo precipita, ahí está, con sulfato de amonio se utiliza, ¿no? Para precipitarlo en forma de este complejo que le dicen la jarosita. Este complejo grandote es fácil de extraer, ¿no? Como le dicen, como si estuviéramos filtrando, ¿no? Por filtración. A ver, voy a eliminar esta llamada. Ya. Entonces, eliminamos todo lo que nos estorba para quedarnos con el sulfato de zinc y llevarlo a las celdas electrolíticas, ¿no? Entonces se va a producir el zinc metálico y oxígeno por el átomo. Ahí está la purificación, lo que les decía, con polvo de zinc. La disolución de sulfato de zinc, procedente de la etapa de lixiviación, reacciona con polvo de zinc metálico, ¿no? Oxidándose el zinc y precipitando todos los metales que no se quieren, ¿no? Cobre, cadmio, cobalto. Pero no es que no se quieran, lo que pasa es que pasan a otra planta y ahí se obtienen de otra manera. Son plantas pequeñitas, pero ahí están, ¿no? Generalmente los muchachos que egresan de universidades van a esas plantas piloto que tienen y tratan de recuperar todo lo que se pueda de minerales, ¿no? De metal. Son plantas pilotos pequeñitas que hay en Cajamarquilla, por ejemplo. Entonces los chicos están ahí contentos con sus reactivos químicos para obtener plata, cobalto, cobre, y de repente, de alguna manera, poner más eficiente toda la planta, ¿no? De procesamiento de zinc. Pero sí se puede aprovechar todo de un mineral, ¿no? De una roca. A ver, entonces más o menos ese es el proceso, ¿no? Y después que ya tenemos el sulfato de zinc casi puro, se procede a la electrólisis, ¿no? Lo que les decía. El sulfato de zinc se enfría mediante todo, y el zinc sale por el cátodo, y por el ánodo sale oxígeno. Acá están las reacciones, ¿no? Cobre más 2, más zinc, cobre más zinc más 2. Estas son las de purificación, ¿no? O sea, el cobre, que yo lo tengo como sulfato de cobre más 2, se precipita, sale sólido, ¿no? El cobalto, como sulfato de cobalto, más 2, pasa a cobalto 0. Y el cadmio también a cadmio 0, ¿no? Estos toditos se reducen porque tienen mayor potencial de reducción que el zinc. Por eso es que vimos nosotros
en la electroquímica los potenciales, ¿no? Para poder entender por qué se da esta reacción, por qué el zinc siempre tiene que ser el que se oxida, mientras que otros son los que se reducen. Y eso se ve aquí en la práctica, ¿no? Se utiliza esa técnica precisamente para purificar el zinc de otros que no se quieren. Y cuando ya está casi pura la solución, pasa a las celdas donde se puede obtener el metal, ¿no? Acá tenemos en el ánodo el oxígeno y en el cátodo el zinc metálico, ¿no? Y estas son unas fotografías de las celdas. Acá están los cátodos, pero son de aluminio, ¿no? Entonces, esos cátodos de aluminio ahí se pega el zinc y hay que estar sacándolos. En el video ustedes vieron que lo hacían con un martillo, ¿no? No, acá en Lima, en Cajamarquilla, son robots. Vienen con una pala y ¡fuf! Lo jalan, ¿no? Y sale enterita, ¿eh? Creo que son más o menos de unos 2,5 metros por 2,5 metros, un cuadrado gigante son esos cátodos. Y el aluminio se vuelve a utilizar, ¿no? Acá más o menos es la fotografía de la planta. Entonces, ese prácticamente es todo el proceso. Falta solamente fundir el metal que se obtiene de los cátodos, fundirlo y purificarlo más, ¿no? Las láminas de zinc producidas por electrólisis son fundidas en hornos. Una vez fundido el zinc, se envía a las máquinas de colado, o sea, es sacar todo lo impuro, ¿no? Con el objeto de producir las diversas formas comerciales de lingotes, ¿no? Ahí se pueden volver como aleaciones con otros metales. Todos los hornos se encuentran conectados, ya, más o menos ese es el proceso, ¿no? De ahí es otra cosa. Estamos viendo los... Mire, y después ya que tenemos el zinc fundido al 99,99, más o menos se transporta en estos camiones. De repente ustedes han visto por ahí por el camino que algunos camiones que van al Callao, con estas cositas así que están como amarraditas con un cincho creo que dicen esto, y que parece como si fuera mantequilla, pero son pesadísimos, pues son zinc puro, ¿no? Y acá está una fotografía de cómo se están fundiendo el zinc, que es láminas gigantes, a láminas más pequeñitas. Este señor está extrayendo todo lo que está flotando, que aparentemente no es metal, sino que de repente son impurezas que se han pasado en la electrólisis también, ¿no? Por eso es que se funde para obtener más pureza. Y acá hay algunas fotografías de la planta de Cajamarquilla, en Lima, si no me equivoco, su laboratorio y todo eso. Este es el proceso. Está resumido, ¿no? Blenda, tostación, lixiviación, neutralización, purificación, electrodeposición, fundición, lingotes de zinc. Acá dice el zinc. Y este es un diagrama de flujo más o menos parecido. Eso es todo. Vamos a ver un ratito, quiero ver qué hora es. 9:44. Suficiente tiempo para hacer nuestra tarea, entonces. Vamos a hacerla junto con ustedes, pues. Para que ustedes contesten acá. Dice la número 1. En Perú se obtiene zinc a partir de un mineral concentrado, llamado, y cuya fórmula química es, ¿cómo se llama? A ver si han puesto atención. ¿Cómo se llama el mineral del cual se extrae zinc? A ver, ¿qué me dicen? Pero mejor háblenlo para poder, no estar buscándolo. A ver quién pueda conversar. Ya me escribieron. Yo quiero que lo hablen. ¿Cómo se llama el mineral? Bueno, aquí está. A ver, Blenda, profesor. Blenda. También le dicen esfalerita, por si acaso. Lo que pasa es que en algunos sitios la esfalerita la diferencia en blenda porque tiene un poco de hierro, o más hierro. Pero el mineral es blenda. Y su fórmula es ZNS, o sea, sulfuro de zinc. Miren qué facilito, ¿no? Acá está. ZN, zinc y azufre, sulfuro de zinc. Acá el zinc tiene más 2 y el azufre tiene menos 2. Acuérdense que los azufre, selenio, teluro, cloro, bromo, yodo y flúor, los del grupo 6 y 7, están en compuestos binarios con su menor estado de oxidación, ¿no? El azufre con menos 2, el selenio con menos 2, el teluro con menos 2, el cloro con menos 1, bromo, yodo y flúor con menos 1. Porque el metal siempre es el que tiene el estado de oxidación único, pues el zinc tiene más 2 y los metales del grupo 1 tienen más 1, ¿no? Ese es blenda y su fórmula es sulfuro de zinc. Blenda o esfalerita. Así que ahí le ponen en su tarea.
Esto es como cultura general, y esto preguntan en los exámenes hasta la Universidad de Ingeniería. Preguntan, ¿cuál es el mineral? Así preguntan, para que vean que es como cultura general, ¿no? Y si les preguntaran cuál es el mineral del que se extrae hierro, entonces aquí ya se los he puesto, ¿no? Que es la hematita, que es el, bueno, óxido férrico, ¿no? Sería trióxido de dihierro, ¿no? Fe2 o 3. Y así, ¿no? Por eso es que es importante este curso. En realidad es sencillo, pero es como cultura general. Es bueno que nosotros sepamos con qué recursos contamos en el Perú y cuáles son los minerales que se explotan, ¿no? Que son pocos en realidad. Bueno, son pocos, pero se explotan bastante. A ver, en el número 2 dice, el Perú ocupa el... ¿Qué lugar? En la producción. Segundo lugar. Segundo. Segundo lugar, nos ganaron, pues, ¿no? Algunos ponen tercero, pero es segundo, porque competimos con Australia por el segundo lugar. Pero nuestra producción de más o menos 1,4 miles de toneladas por año, comparado con los chinos, que se han triplicado prácticamente, 3,9 tienen ellos. Pero tenemos el segundo lugar, ¿no? Pero tenemos más reservas, ¿no? La número 3 dice, ¿qué diferencia existe entre Mena y Ganga? A ver, Mena y Ganga. Creo que por acá lo tenía, ¿no? Vamos a sacar esa misma. Acá tenemos un mineral extraído que es la mena. Vamos a sacarle esta, que se vea la pizarra. Ah, ya por ahí me han puesto, a ver, ¿qué dice? Ah, ya, no. Segundo y tercero, en realidad, es segundo lugar, ¿no? De producción de zinc. La mena es todo el mineral que yo extraigo. O sea, yo saco de un cerro un pedazo, una piedra gigante, esa es para mí la mena. Pero esa mena tiene una parte que yo necesito, que yo quiero, que es el mineral que yo quiero, ¿no? Pero la otra parte que no quiero es la ganga. Entonces, ¿qué diferencia habría? La mena es 100% del mineral, mientras que la ganga es el porcentaje de mineral que no se desea, porque la ganga es la que yo no quiero. O sea, no la quiero a menos para explotarla, ¿no? La podría querer de repente más adelante, la guardo y digo, de repente más adelante le puede servir, pero ahorita no. Entonces, ¿qué diferencia habría? La mena es todo el mineral que se ha extraído, el 100% del mineral. Mientras que la ganga es el porcentaje del mineral extraído que no se desea, porque el mineral que sí yo quiero es el mineral valioso. Así que eso lo ponen en su tarea, en la número 3, si no me equivoco. La 4 dice, acá decir, ¿qué solución? Ahí me he equivocado. ¿Qué solución electrolítica se usa en la electrólisis para producir zinc en el cátodo? ¿Cuál es la solución que se utiliza en las celdas electrolíticas? A ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo que yo voy a poner en mi celda electrolítica para producir zinc? A ver si han entendido. ¿Solución de qué es? No es metal fundido, ¿no? ¿Quién me dice? Entonces vamos a nuestra pizarrita de reacciones químicas, ¿no? Está. Zinc. Sulfuro más oxígeno, óxido. Es la calcina, ¿no? O la zinquita también es. Este óxido con ácido sulfúrico produce sulfato de zinc. El sulfato de zinc, solución acuosa, con pH de entre 1 y 5,5 se procede a la lixiviación. Pero este sulfato de zinc, esto es lo que yo voy a poner en mis celdas electrolíticas, para producir zinc en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Entonces, la respuesta es solución acuosa de sulfato de zinc. Sigue fastidiando. Ya voy a cortarles. Entonces, ¿cuál sería la solución que se utiliza? Sulfato de zinc, ¿no? Acuoso, ¿no? Acá sería ZnSO4. Vamos a la pregunta número 5. Dice, en la electrólisis del zinc, dice, el ánodo es una plancha de, a ver, no sé si han tomado nota por ahí o han escuchado, ¿de qué, en qué consta el ánodo? ¿De qué? ¿Es una plancha de qué? A ver, ¿lo escucharon? O lo quieren ver en el video, no sé. Ya. El ánodo, por donde sale el oxígeno, dice, acá se obtiene el oxígeno.
Ya, pero es una plancha de una mezcla o una aleación de plomo y plata. Eso lo tenemos que comprar, ¿no? O tenemos que traerlo de otros sitios donde produzcan plomo y produzcan plata. Pero ya no, nosotros compramos prácticamente eso, ¿no? Al menos en Cajamarquí, en Lima, ya traen la aleación de plomo-plata y lo utilizan como cátodo. Entonces, como ánodo. El ánodo es una plancha de una aleación de plomo-plata. Acá tiene que ser aleación de plomo-plata. Y aquí se obtiene el oxígeno molecular, o sea, O2, ¿no? En forma de gas. Y el cátodo es una plancha de, a ver, ¿se acuerdan del cátodo? ¿De qué era? Vimos en los videos. A ver, ¿quién me dice? Y acá se obtiene el zinc, ¿no? Metálico. ¿De acuerdo? A ver, dice, las menas son agregados minerales en donde se encuentra el metal. Un palabreo de Lucía Ramírez. Sí, a ver, ¿qué era? ¿Qué utilizamos en el cátodo? Era aluminio, o sea, láminas de aluminio. Y el zinc se deposita encima del aluminio. O sea que como son dos metales distintos, al final solamente no es que se forme una aleación, ¿ah? Simplemente uno crece encima del otro. Por eso es que vienen una especie de como cuchillas y sacan el zinc y dejan la lámina de aluminio para volver a utilizarse en otra electrólisis, ¿no? Le dan un tiempo porque se deposite todo el zinc que se pueda, sacan, es como si fuera una producción en batch, ¿no? O sea, en partes. Sacan el zinc del cátodo, que es de aluminio, sacan el zinc y ese aluminio vuelve a otra celda para producir más aluminio, ¿no? Entonces acá el cátodo es una plancha de aluminio y aquí se obtiene el zinc metálico. ¿Qué es lisiviación y para qué se realiza? A ver, más o menos. Eso lo vimos en lixiviación. Miren que lixiviación en este caso en la producción de zinc es una definición distinta de que si yo produjera, por ejemplo, oro o de repente cobre. Pero en realidad la lixiviación es una reacción química que consiste en extraer el mineral que yo quiero, o sea, extraerlo. En el caso del zinc, yo tengo óxido de zinc y yo le agrego ácido sulfúrico para extraer el zinc del óxido y volverlo como sulfato de zinc. O sea, lo extraigo de alguna manera, ¿no? O sea, estoy haciendo una reacción química de tal manera que el zinc lo saco del óxido para convertirlo en óxido, en sulfato de zinc y ya obtenerlo ya como iones. Acuérdense que los óxidos no se ionizan, los óxidos no pueden ionizarse. Mientras que los sulfatos sí. Los sulfatos tengo zinc más 2 y sulfato menos 2. Pero el óxido de zinc es una piedra que ni siquiera se disuelve en agua. Y se disuelve poquito para producir un hidróxido, ¿no? Pero el óxido de zinc no se ioniza. Yo pongo en agua óxido de zinc y ni siquiera se disuelve, no se forma óxido, no se forma iones. Entonces no podría pasar corriente en un óxido porque el óxido precisamente no forma una solución acuosa y electrolítica, no es un electrolito. Pero si yo lo transformo en un sulfato, entonces sí lo puedo extraer. Por eso la lixiviación entonces conclusión, o sea, como resumen sería, es una reacción química que se realiza para extraer el metal que yo desee, ¿no? De alguna manera, ¿no? En este caso, en el caso del zinc, es lixiviación con ácido sulfúrico para extraer el zinc de un óxido a una solución de sulfato, como un catión más 2. A ver, ya como está grabado esto, ya lo pueden escribir ustedes, ¿no? Entonces, la lixiviación es una reacción química, ¿no? Para extraer el metal que yo quiero. ¿En qué consiste el proceso de flotación y cuál es su finalidad? Esto ya tiene que ver en las plantas concentradoras, ¿no? Yo tengo un mineral que en una roca lo he pulverizado, ahora tengo polvito, le echo agua, se hace una masita, pero esa masa no tiene mucha cantidad de zinc, tiene un 40% nada más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que concentrarlo de alguna manera, tengo que sacar todo lo que pueda de sulfuros de zinc y separarlo de lo que no es sulfuros, que no me gusta, ¿no? Que es la ganga. Entonces, lo hago un proceso, a ver qué me ha escrito, a ver qué me está escribiendo. Por ahí me ha escrito, dice, es un tipo de separación en la industria de la mina. Sí, yo sé que es un tipo, pero ¿en qué consiste? Pues? La flotación, entonces, es una técnica que consiste en, al mineral que está mojado, o sea, en forma de mosto, de pulpa, algo así, yo lo llevo a un recipiente y le agrego aire por abajo, o sea, como si estuviera soplando, ¿no? Como si estuviera haciendo como un lecho fluidizado, y después le echo un espumante, o sea, un producto químico que son unos azúcares, son glicoles espumantes. Se utiliza en muchas industrias, ¿ah?
espumantes, o sea, hacer espuma, ¿no? Y esa espuma, que son burbujas de aire que se forman más un poco de jabonosos, algo así, esos absorben todos los sulfuros, o sea, los concentran y en la parte de la espuma ahí se van concentrando, mientras que la parte que no es sulfuro se va en la parte de abajo. Entonces, la parte de la espuma sale por el rebose, sale por la parte de arriba y se va cayendo a otro depósito y ahí estamos obteniendo una pulpa, o sea, una masa así como jabonosa, donde tenemos todos los sulfuros, especialmente el sulfuro de zinc, que es lo que yo quiero. Entonces, he separado mi sulfuro de zinc, por supuesto que con otro más, de otros compuestos que no son sulfuros, y lo estoy concentrando. Tenía 40% de sulfuro de zinc, ahora tengo 60%, tengo 55%, 60%, lo estoy concentrando. Entonces, la flotación es un proceso por el cual se va a producir la concentración de un mineral. O sea, si yo tengo un mineral en un porcentaje bajo, cuando yo lo someto a una flotación, se va a producir un concentrado de mayor calidad. Y que consiste en insuflar aire y con un producto químico que produce una no sé, como burbujas, algo así, por ahí por rebose, como espuma, ¿no? Espuma, se produce la concentración del mineral. De repente ustedes lo pueden obtener con sus propias palabras también, ¿no? Se utiliza en todo. Por ejemplo, yo estuve también en una planta de alcohol en San Jacinto, en Ancash, en el Valle de Peña, y ellos utilizaban el jarabe del azúcar y le agregaban los hongos, las levaduras para producir alcohol, pero eso producía mucha espuma, entonces la espuma se rebalsaba por el envase, por el tanque, ¿no? Y ahí más bien utilizaban un compuesto químico que era opuesto a la espumante, o sea, nosotros no queríamos espuma, más bien queríamos que no haya espuma, entonces le echamos un líquido, como una especie de, que cortaba la espuma, y toda la espuma desaparecía en un ratito, ¿no? Eso es todo lo contrario, antiespumante. Pero en este caso, en la industria de minas, lo que se quiere es espuma. Por lo tanto, le tengo que dar un compuesto químico que son poliglicoles, así se llaman, son compuestos orgánicos, de tal manera que forman espuma, y esa espuma hace que el concentrado se vaya por la parte de arriba y se separe de la parte de abajo. Ese es el proceso de flotación. Y finalmente la número 8 dice, escriba la reacción de la tostación de la blenda. Ya lo vimos por acá, ¿no? La tostación de la blenda es este que está acá. Voy a sacar de acá. Voy a salir para que la vean. Tostación es pasar de sulfuro a óxido. Tostación. Sulfuro de zinc más oxígeno en el horno de lecho fluidizado, óxido de zinc más el SO2. Esta es la reacción de tostación. Y vamos a ver cuál es la otra reacción que nos están pidiendo. Dice conversión de dióxido de azufre a trióxido de azufre. También lo tenemos acá, ¿no? Acá, conversión de dióxido de azufre, no lo tengo acá. Pero lo tengo en las diapositivas que vimos, ahí está. Sería SO2 más O2 me va a dar SO3. La oxidación de dióxido a trióxido de azufre. Y la última es la lixiviación, si no me equivoco, a ver, falta un minutito, del óxido de zinc, lixiviación. Eso sí lo tenemos acá, ¿no? Tenemos óxido de zinc, lixiviación significa reacción con ácido sulfúrico para producir sulfato de zinc, más H2O, por supuesto. Esta es la reacción de lixiviación. Prácticamente ya está hecha la tarea. Y eso es todo. ¿Ven? O sea, en conclusión, metalurgia es una ciencia que aprovecha los minerales y los transforma en metales, ¿no? Y los metales en su posterior transformación a aleaciones, ¿no? A partir de concentrados de minerales. Y es un recurso natural para nosotros, es prácticamente fuente de ingresos totales, ¿no? Todos los minerales que tenemos en Perú se utilizan de alguna manera u otra para sacar algo. Siempre. Somos un país minero prácticamente. Y como ejemplo de un proceso metalúrgico, hemos hecho la obtención del zinc, ¿no? Todo un proceso, desde que es un cerro hasta la obtención de láminas de zinc al 99,99%. Todo un proceso. Todo ese proceso que se ha llevado a cabo para obtener desde una piedra zinc metálico, eso es un proceso metalúrgico. Los ingenieros metalúrgicos se supone que lo que tienen que hacer es estudiar su proceso y mejorarlo de alguna manera. De repente cambiar un equipo por otro, una reacción más, echar un poco más de un
concentración de ácido sulfúrico, bajar la cantidad de oxígeno, no sé. La cuestión es que todo tiene que ser más eficiente que el año pasado, que el anterior año, ¿no? Entonces, cosa que al final los costos se reduzcan y el metal al final sea más puro y más beneficioso, ¿no? Y si el metal tiene un precio alto, pues vamos arriba. Así. A ver, voy a pausar esta grabación.